la vida, de los hechos, de la experiencia. Querida Graciela, bienvenida y una alegría tenerla esta noche en el programa. Muchas gracias, Cristina, y yo te agradezco a vos. Te escucho muchas veces cuando ya me voy a la cama, porque lo que vos decías recién, de que los momentos y los lugares para reflexionar no son tantos, pero la radio es uno de ellos. Uh-huh. A mí me gusta la radio. Es cierto, la radio sigue siendo un espacio que salva a la conversación. Es así también como lo siento, Graciela, coincido. Y bueno, quería preguntarle ante todo, ¿cómo ve este momento delicado que estamos atravesando? Ay, delicado, es muy delicado de tu parte llamarlo así. Yo creo que es un momento muy difícil, muy límite, en el sentido, no quiero hacer de esto una tragedia ni dramatizar, pero en el sentido de que yo siento que hay medidas que deben tomarse rápidamente, y esa sería, y es responsabilidad, obviamente, antes que nada, del gobierno, la búsqueda de consensos. Me parece que nuestros problemas son de tal magnitud, de intensidad, e involucran a tanta gente, nos involucran a todos, creo, que merecen que se tomen decisiones muy estudiadas, muy discutidas entre distintas miradas y con comprensión de lo que nos está pasando concretamente, muy pragmáticamente. Graciela, ¿qué opina de los dichos del expresidente Eduardo Duhalde? Mira, Cristina, la verdad que no los pude tomar en serio. Hoy era muy curiosa a la mañana la tapa del diario Clarín, donde tenías arriba a Cristina diciendo, bueno, la verdad es que esta reforma no es todo lo que debe haber, tenemos tiempo, como si no lo hubiera introducido su gobierno o el gobierno que ella comparte. Por otro lado, las palabras de Duhalde, que pusieron los pelos de punta a todo el mundo, y abajo el anuncio de una nota que después llevó como 3 o 4 páginas del diario sobre Messi. Yo decía, ¿cómo nos cuesta ser coherentes en este país? Terminó siendo al interior del diario más importante lo de Messi que todo lo demás, ¿no? Yo no le quito importancia a un jugador de fútbol, pero la verdad, que ni siquiera incide en un mínimo en lo que es la economía de nuestro país. Incidirá en la economía de los países, de los clubes que lo compren, lo vendan o qué sé yo, que lo rifen. Y las palabras de Duhalde que sacaron a todo el mundo a decir, paren ahí, paren la mano. Yo creo que, bueno, él mismo admite después, según dice o hizo declaraciones, que por ahí está confundido y también influenciado, como todos dicen, por el momento que se está viviendo, confundido más que nada, ¿no? Ahora, tomando en dos planos, ¿no? Las declaraciones de Duhalde. Por un lado, lo inverosímil, porque si hay un consenso, incluso en medio de esta grieta atroz, es el de la democracia, más allá de que hasta se discuta cuáles son las formas de esa democracia, ¿no? Que es algo también parte de este momento que vivimos. Pero hay una parte del discurso que se refiere, por ejemplo, a la realización de elecciones. ¿Usted siente que vivimos un momento donde no nos alcanza la certidumbre institucional hasta para proyectar situaciones de ese tipo? No, yo creo que hacer las elecciones es indispensable, sea el momento que sea. Es indispensable para el sistema nuestro, que es de renovación de diputados y senadores en la mitad de un periodo. Hay países donde eso no ocurre, pero bueno, en nuestro país el sistema es así. Por lo tanto, hay diputados que si no se hicieran elecciones y senadores estarían más tiempo de lo debido,
y otros menos. Sería como prolongar periodos, porque se cambia. Bueno, y supongo que también se dañaría la legalidad de las decisiones, pero más allá de eso es algo que realmente me parece que ayer en las declaraciones de Duhalde generó una preocupación abismal, sobre todo por las incertidumbres de la pandemia. Y le pregunto a propósito de eso, el manejo del presidente de la pandemia, ¿qué le indica a usted? ¿Qué es lo que observa? Mira, Cristina, con el diario del lunes, uno se pregunta si no se empezó una pandemia muy dura, una cuarentena muy dura demasiado temprano. En ese momento todos aplaudimos, porque veíamos la experiencia en otros países más lejanos donde todo comenzó. Y yo creo que fue una actitud lo más razonable que uno podía esperar, dado que nadie está preparado para una circunstancia como esta. Esta es la verdad. Yo en ese sentido soy muy tolerante y además la sociedad en su conjunto, que claro, se asustó mucho y cuando uno se asusta, naturalmente busca algún faro que guíe. Por eso aumentó mucho la popularidad y la imagen de Alberto Fernández durante los primeros meses de la cuarentena. Hoy por hoy uno puede decir, bueno, a lo mejor empezamos demasiado temprano a cerrar sobre todo el tema de nuestra economía. Pero visto eso, y como ya para atrás no se puede andar, lo que tenemos que discutir, y esta es una de las cuestiones de búsqueda de consensos, donde deben sentarse, además del oficialismo, obviamente, la oposición, pero también los sindicatos y los empresarios. Sentarse y decir, bueno, a ver, señores, ¿cuál es hoy la situación? ¿Cómo estamos con la situación fiscal? ¿Cómo estamos con los ingresos? ¿A qué aspiramos? ¿Qué podemos pretender en el mediano y en el corto plazo con toda humildad? Y ahí ahora, ¿por qué cree usted que el gobierno, ante una situación que por momentos parece un desfiladero donde se empujan unos con otros en vez de agarrarse de la baranda, ¿no? Sí. ¿Por qué cree que el gobierno evita buscar esos consensos? Porque Alberto Fernández prometió ser el presidente de todos, ¿se acuerda? Sí. En general todo el mundo ofrece eso. Yo creo que hay distintos mecanismos. Primero, vamos a mirar el particularísimo de esta alianza particularísima también que se hizo en lo que es el Frente para Todos. Es insólito y hay que recordarlo que un vicepresidente que tiene una cuarta parte de poder razonable, como es el caso de... En realidad no era vicepresidente en ese momento, sino un político, el caso de Cristina Fernández de Kirchner, se nombre vicepresidenta y nombre a su presidente. Yo no lo vi en ningún lugar del mundo en todos mis años y te advierto que estoy por cumplir 90. Tampoco conozco todo el mundo, ¿no? A lo mejor en algún otro lugar ocurrió. ¿Usted sugiere que Cristina es la que le dice que no al consenso? Es que va contra su naturaleza. ¿Por qué perdió Cristina cuando perdió? Porque se peleó con distintas instancias. ¿Por qué llegaron a la crisis con el campo? Fue un capricho ahí. Y a ustedes, si lo recuerdan, Cristina estuvo a punto de renunciar e irse. La llamó Lula por teléfono y posiblemente a pedido de Alberto Fernández antes de Graciela, si hoy la llaman por teléfono del exterior, de un medio del exterior, en base a su experiencia como activista de los derechos humanos y a su historia, después de las declaraciones de Duhalde, y le dicen, Graciela, ¿puede haber un golpe de Estado en Argentina? Y usted les tiene que explicar por sí o por no, ¿qué les dice? Que no. Les digo que no hasta donde yo sé. Y estoy hablando con mucha gente que tiene distintas instancias de contacto, incluso con los grupos militares, aunque yo no las tenga directas. Y no hay, por lo menos por ahora, ni líder
en las Fuerzas Armadas, ni de seguridad, ni actitud, ni aptitud para un golpe de Estado. Tampoco hay una fuerza política que esté golpeando los cuarteles. Porque, ojo, que primero que no es cierto que hubo 14 golpes, del 30 al 76 hubo 6. Pero bueno, esto es una cuestión de información. Pero cada vez que hubo un golpe, cuando uno lo estudia, había una instancia cívico y religiosa que impulsaba. La del 30 fue así, fue el conservadurismo que se negaba a admitir al radicalismo como un partido que creaba una instancia diferente, y la Iglesia que lo estaba apoyando. Y ahí se combinaron las tres fuerzas con la fuerza de seguridad. Y así podríamos seguir analizando cada golpe, pero no se dan las circunstancias. Tampoco hay un Estados Unidos que esté impulsando el golpe militar, que existía en todos los 70, en toda América Latina. No fue casual que América Latina en los 70 tuviera gobiernos militares. ¿Y qué opina en cuanto a, porque hay un costado de las declaraciones del expresidente Duhalde, donde uno podría comprender que se está refiriendo también al carácter faccioso que han tomado por lo menos algunas líneas de gobierno de Fernández, teniendo en cuenta esto mismo que usted dice, el alejamiento del centro o de la, entre comillas, moderación, ¿no? Esa debilidad ante una situación interna donde el presidente aparece como débil y fuerte el sector que por lo menos lidera o representa a su vicepresidente. Bueno, esa es la parte en la que uno podría acordar genéricamente con Duhalde, en la descripción que hace de lo que, bueno, cualquiera de nosotros puede hacer si sigue la política. ¿Por qué te cité hoy yo la página del matutino donde arriba a la cabeza está diciendo Cristina, bueno, esta reforma en realidad no es la reforma que tiene que hacer la Argentina, qué sé yo qué, es la reforma que mandó su candidato a presidente y elegido presidente Alberto Fernández al Congreso, se supone que de acuerdo con ella. Es muy ninguneado este presidente. Claro, probablemente también está la lectura ya generalizada también de que como la reforma no va a tener los votos en diputados, o al menos eso pareciera, la propia Cristina se cura del costo político de esa marcha atrás o de esa derrota eventualmente, ¿no? Claro, y no le cuesta nada, ningunear a su presidente. Es decir, cubrirse ella, que es lo que viene haciendo siempre, no le impide no tiene ningún escrúpulo en decir, bueno, lo que manda este presidente, la verdad, que no es lo que dice que es. Graciela, ¿a usted le preocupa? Me imagino que le preocupa, pero quería simplemente hacer referencia a situaciones que como imagen son preocupantes y en cuanto a la situación abusiva que plantean, más preocupantes aún. Detenciones de ciudadanos en forma desmesurada, o por no llevar un barbijo, o por salir con el perro, o la situación de Solange en Córdoba, cuyo padre no pudo verla en un momento terminal y murió en total soledad. Y a la inversa, esta cuestión, una muchacha... Sí. Sí me preocupa. ¿Cómo ve esto en materia de derechos humanos? Me parece que es violación de los derechos humanos. Y creo que es porque no se previó todo esto. Porque cuando se dice que que la gente no se puede movilizar, cada provincia crea la frontera que se le da la gana. Y es peor todavía, Cristina, intendencias que te crean fronteras, incluso con construcciones de taludes. Ahora, ¿de dónde salió esta locura? Realmente es muy preocupante, porque por otro lado,
fíjate vos, Cristina. Bueno, Graciela, hay un decreto, perdón, Graciela, hay el decreto del 641, creo que es donde el presidente, con facultades que no tiene, legaliza, ordena penalización a quienes se reúnan con sus familiares. Ahora, digo, ¿de dónde salió esa locura? Pero justamente, cuando un presidente te da un decreto de ese tipo, primero, y ahora voy a pasar a lo que es el análisis del ejercicio del poder. Cuando vos tenés poder, y en la política quien te diga que no pelea por el poder está mintiendo o no está haciendo política y está equivocado, está haciendo otra cosa, tienes que tener conciencia, si es que tenés, de que siempre tener poder te lleva a querer más poder. Es casi un impulso natural. Por eso una república te divide los poderes en tres, para que haya control y pesos y contrapesos. Una democracia republicana es eso, para frenar eso que se sabe que es instinto puro. Ahora, cuando vos agarrás un inferior, como puede ser un agente de policía de la provincia, y todo su poder está en tener un arma al costado o un palo para dar un garrotazo, y es toda su autoestima también, y ve que el de arriba da semejante orden, ¿por qué no se va a extralimitar? No porque esté justificado, sino porque la lógica del poder sin límites se aplica también ahí. Es tremendo lo que dice, es tremendo. Como, claro, la autoridad baja en forma vertical y directa, pero ahí también lo que me pregunto, porque estamos, digamos, esta es una situación de transitoriedad, donde se entiende, o por lo menos una persona de bien, de sentido común, entiende que las medidas ordenadas no son para generar un clima punible contra cualquier persona por cualquier cosa, sino para cuidar sanitariamente a todos. Entonces uno sabe que no es que se han suspendido los derechos, y acá la pregunta viene, ¿cómo podemos actuar casi con la presunción de que los derechos de cualquier persona se suspendieron porque está con el perro en la calle, entonces la llevan arrastrada a una comisaría, como pasó en Bariloche? Pero hija querida, es lo que te estoy diciendo, Cristina, es sentir que vos sos omnipotente y que cuando alguien te dice no, este es mi derecho, la respuesta que le sale al que está enfrente con un arma que es toda su autoestima, donde basa toda su autoestima, es decir, ¿cómo vas a decir que no? Si yo soy la autoridad, y la autoridad que está por encima mío dio un decreto que yo puedo hacerlo, ¿por qué no lo voy a hacer? Y ahí se pierde el sentido común. No, y la preocupación es que esto no ha sido refutado, porque la clase política no ha refutado situaciones de estas anomalías de este tipo, o por lo menos desde las vías institucionales. Seguramente la pandemia un poco refrena por ahí algunas proclamas o algunas especificaciones, pero preocupa mucho, ¿no? Mire el caso de Astudillo, que hoy hay una madre esperando un ADN por un chico que eventualmente perdió la vida justamente por un exceso en medio de los controles de cuarentena, por no tener el permiso. Todavía no sabemos, yo no me animaría, Cristina, todavía a decir... No, por eso le dije eventualmente, no, claro, yo tampoco. Claro, porque qué sé yo en qué va a terminar esto y no echemos leña al fuego. Pero es cierto, a ver, ¿por qué la madre, tiene razón la madre de Astudillo en tener desconfianza o no? Yo creo que sí. Sí. Yo creo que sí. Somos un país con desconfianza. Y una de las cosas que debería preocupar a este gobierno es recrear la confianza. Y para recrear la confianza empezar a cumplir aquellas cosas que prometió. Por ejemplo, discutir con la oposición. Por ejemplo, escuchar otras voces que no sean las propias. Esas cosas se harían poco a poco haciéndonos recuperar la confianza, ¿no te parece? Claro, lo que pasa es que de pronto está esta agenda que ha concentrado las energías del gobierno, que tiene que ver con temas tan extemporáneos, ¿no? Con la reforma judicial impuesta, que parece a la medida de Cristina. Y que ahora ni siquiera la fulminó Cristina, la acaba de fulminar. Sí. Es increíble.
¿Cómo ve a la oposición en este contexto? Porque por un lado estuvo la marcha del 17A, ¿no? ¿Usted cómo leyó esa marcha? Yo esa marcha la leí como la leyó la mayor parte de la gente, con una marcha con muchas consignas, donde la gente movida por sus miedos y con un poco de disminución del miedo a la enfermedad, o por lo menos con tanta ansiedad sobre el tema de la justicia, donde es un sector de la sociedad que es la clase media, que siente o sabe que la justicia le involucra y que le puede tocar, y también la situación económica, quien ha perdido empleo o tiene miedo a perderlo, o sus hijos o sus nietos están en esas condiciones, bueno, se animaron a ponerse el barbijo y salir a reclamar, guardando las distancias, yendo en auto, etcétera, etcétera, e hicieron realmente una movilización en el país muy especial, donde la consigna, por lo que yo pude ver, yo no me moví de mi casa, obviamente, por lo que pude ver, lo que predominaba era la oposición a que se reformara la justicia. ¿Por qué? Porque se olía esta trampa de atrás que es la impunidad a la corrupción. Yo creo que la sociedad, si esto sigue, se va a seguir movilizando. Se va a seguir movilizando. Ahora, ¿quiénes se van a movilizar? ¿Solamente la clase media o también aquellos que organizan a los sectores de los trabajadores o a los sectores de los que no tienen trabajo, como es el caso de Grabois, de Grabois o Grabois, como lo quieran llamar, y otros como Menéndez, etcétera? Yo estaría atento a todo eso, porque las respuestas a la cuestión económica son importantes, son mucho más urgentes hoy que discutir sobre si la justicia sí, si la justicia no, muchísimo más urgentes.